Los saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Varga. Con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, presentaré una enseñanza que lleva por tema ¿quién está detrás del G12? La palabra de Dios nos dice en Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo movimiento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La Iglesia de Jesucristo se encuentra enfrentándose en la actualidad a uno de sus más grandes desafíos de los tiempos modernos, las enseñanzas heréticas de un autoproclamado profeta, las cuales están siendo aceptadas por líderes y pastores de toda denominación. Las enseñanzas del G12 no son la excepción, pues su líder, César Castellanos, afirma haber recibido tal, entre comillas, modelo por revelación divina. Al igual que todos los fundadores de las falsas doctrinas del pasado que no han encontrado apoyo bíblico para sus enseñanzas y han tenido que recurrir a la atrevida afirmación de, entre comillas, revelación divina. Así también este líder no ha sido la excepción. Es imperativo e imprescindible que investiguemos y examinemos muy de cerca las falsas enseñanzas y prácticas peligrosas para la salud espiritual de la Iglesia propagadas por César Castellanos, conocidas como el G12 o el Grupo de los 12. Impulsados por un deseo intenso de ver a sus congregaciones crecer, muchos pastores sucumben ante los sorprendentes y rápidos resultados que el G12 proporciona. Tristemente, la mayoría de estos pastores bien intencionados no investigan lo que en realidad existe detrás de las enseñanzas y prácticas de este movimiento. Deslumbrados por los resultados, la mayoría de los pastores y líderes no se toman el tiempo ni la molestia de comparar dichas enseñanzas y prácticas a la luz de la infalible palabra de Dios. Vivimos en una sociedad acostumbrada a los resultados rápidos. Nuestra sociedad ha sido condicionada para aceptar sin cuestionamientos la filosofía de que el fin justifica los medios. Desafortunadamente, esta filosofía anticristiana se ha introducido en muchas iglesias y denominaciones. Sin importar los medios que se usen, muchos líderes evangélicos promueven la idea de que lo más importante son los resultados. Esta filosofía ha producido una gran confusión en la iglesia debido a que, con tal de obtener resultados, se aceptan un gran número de enseñanzas y prácticas cuestionables. Desde las falsas enseñanzas de la confesión positiva, o sea, lo que dices recibes, hasta la deificación del ser humano, que somos pequeños dioses. La Iglesia de Jesucristo se ha visto bombardeada de un sinnúmero de falsas enseñanzas presentadas como, entre comillas, revelaciones divinas. El estado de la Iglesia actual se presta muy bien para que falsos maestros introduzcan encubiertamente herejías destructoras y para que autoproclamados profetas, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es nuestro deber examinarlo todo, como les escribiera el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es con ese deseo de obedecer el mandato bíblico que he puesto a disposición del pueblo cristiano evangélico esta enseñanza que deseo sea como una voz de alarma para que examinemos cuidadosamente lo que se encuentra siendo enseñado en muchas iglesias como la última, entre comillas, revelación, que está revolucionando el crecimiento de las iglesias. La palabra de Dios nos dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ezequiel 33, del 7 al 9. El propósito de esta enseñanza es demostrar que esta organización piramidal trae viejas herejías disfrazadas, como lo vamos a ver más adelante. El G12 es una mafia con muchas células en todo el mundo, que actúa no desde afuera, sino desde adentro como un caballo de Troya. Es una secta, pues reúne varias características que la avalan. Primero, creada por un hombre, en una fecha determinada. Segundo, obedecen más, o sea, le creen más a él, o sea, al líder, que a Dios. Segundo, se creen que son los únicos que tienen la verdad.
Y cuarto, dicen que la Biblia no está completa. Este, entre comillas, modelo describe al creyente como un ser dividido entre Dios y Satanás. Pertenecemos a Dios, dicen ellos, pero Satanás ejerce dominio sobre nosotros. Su manual que usan para los encuentros dice que para que haya sanidad interior son necesarios por lo menos 2 pasos a seguir. Primero, romper el dominio de Satanás sobre nosotros y tomar posesión de lo que es nuestro por derecho. Esto último enfocándose en la salud y lo material. En primer lugar, Jesucristo rompió el dominio que tenía Satanás sobre nosotros en la cruz del monte Gólgota, aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque la palabra de Dios nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y en segundo lugar, tenemos un Dios soberano, que no cumple caprichos, pues soberanía significa lo que Dios quiera hacer, donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y si Él quiere. Así que lo que se propone este mensaje es verificar el origen y las propuestas doctrinales del G12 con base en sus propias afirmaciones, pues la apologética nos enseña a denunciar a estos impostores. Pues la palabra de Dios me dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 y 18. Veamos su verdadero origen de este movimiento. En el año de 1491 nació en España Ignacio de Loyola. Su verdadero nombre fue Íñigo de Loyola. Se le llamó el patrón de los retiros espirituales, o sea, encuentros. Beatificado por el Papa Pablo V, este hombre fundó la orden de los jesuitas que junto con los franciscanos establecieron la Santa Inquisición. En los encuentros llevados a cabo por el G12 o Visión Celular se practican actividades asombrosamente parecidas con las desarrolladas por Ignacio de Loyola. Prácticas como la regresión, la búsqueda de Dios por la fuerza de la mente o de la imaginación humana, o sea, visualización. Se mantiene un silencio y se lleva a cabo un ejercicio mental guiado por otra persona en donde el encuentrista es guiado hasta el momento de su gestación en el vientre de su madre. El mecanismo de Loyola otorgaba una supuesta facilidad para encontrar a Dios en todas las cosas. Fenómenos que pueden acompañar a estos ejercicios espirituales son los siguientes: dardos de fuego, arrebatamientos, raptos de amor, vuelos del espíritu, levitación, bilocación, estigmatización. Lo que Loyola practicaba, aunque muchas veces fue observado con dudas por las autoridades católicas de la época, fue finalmente aprobado por los subsiguientes papas. Incluso los pontífices del siglo XX califican a Ignacio de Loyola como una mente brillante del catolicismo romano. Loyola no fue el único, entre comillas, santo que tuvo experiencias paranormales capaces de atentar contra la ley de la gravedad. Juan Bosco fue otro de ellos. Loyola desarrolló todo un sistema para buscar a Dios. Esta metodología estaba expresada en un libro que servía de guía a los que ejercitaban con estas prácticas mentales. En dicho libro se indicaba con mucha exactitud los pasos a seguir para obtener un encuentro efectivo con Dios. Pero lo que Loyola descubrió no es otra cosa que ocultismo desde el punto de vista bíblico. Así como los brujos del África, al igual que los mentalistas de la India, de Japón o de China, practican el mentalismo dándole otros nombres. Así Loyola desarrolló un mentalismo ocultista con revestimiento cristiano. Por eso la Biblia manda a escudriñar las Escrituras y verificar que toda nueva enseñanza y práctica debe estar fundamentada en la palabra de Dios, y si no es así, debemos rechazar tal práctica ajena. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. La Biblia nos advierte de no dejarnos llevar por filosofías humanas de origen ocultista.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Sabemos que la Iglesia Católica considera la posibilidad de elevar a la categoría de, entre comillas, santo a sus hombres que realizaron milagros sobrenaturales, tales como levitaciones y otros fenómenos parapsicológicos. No debemos asombrarnos por las prácticas católicas, pues ellos aprueban y no rechazan abiertamente muchas de las prácticas que para los evangélicos son de origen ocultista. Aún mantienen las casas de retiros donde practican los ejercicios espirituales desarrollados por Loyola. Ignacio decía lo siguiente respecto a los ejercicios espirituales: y como en esta vida tal vez yo no sepa de qué manera alguna centella os puede satisfacer, que poneros por un mes en ejercicios espirituales con la persona que os nombre. Los ejercicios son todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así para que el hombre pueda aprovecharse a sí mismo como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos. Según los ejercicios espirituales de Loyola, deben realizarse en un lugar apartado, fuera del hábito diario de la persona, coincidiendo con los encuentros del G12. Loyola aconsejaba que los principiantes no tuvieran acceso al manual de ejercicios espirituales. Aconsejaba no ponerles en contacto con el libro sin la preparación suficiente. De ordinario ha prevalecido la letra sobre el espíritu y más perjuicio que ventajas. Coincidente con las recomendaciones dadas en el manual del encuentro del G12 en su página 3, que dice: es expresamente prohibida la lectura o manoseo de este manual por personas que aún no han pasado por el encuentro. En el manual de Loyola, así como en el manual del G12, existe un orden a seguir con oraciones y frases que deben ser mencionadas con exactitud. En el manual de Loyola se busca la autoflagelación mental por la culpa, los pecados, las debilidades carnales, y en los encuentros ideados por Castellanos es idéntico. El cuerpo y el alma experimentan una separación. Se pierde el contacto con la realidad. Se experimentan sensaciones paranormales tales como regresión, visualización del pasado, vuelos del espíritu, etc. Da a los participantes una sensación de felicidad única, un gozo incomparable con otras experiencias. Motiva a las personas a vivir una vida apartada de los pecados. El apóstol Pablo nos alerta cuando dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta. Hechos 20, del 29 al 31. Juan también nos amonesta: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque en realidad si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. El G12 evangélico en cuanto al sistema tuvo como su antecesor al G12 de Escriba de Balaguer, que forma parte del romanismo. Muchas personas podrán decir que es pura coincidencia, pero es innegable la procedencia jesuita del sistema y también de los métodos. Castellanos, quien asegura haber recibido el modelo de los 12 por revelación divina, basa todo su ministerio sobre la visión que supuestamente recibió. Sin embargo, la historia nos dice otra cosa. Aquí nos preguntamos: ¿acaso le copió Dios a Ignacio de Loyola o a Escriba de Balaguer? ¿O será que miente Castellanos? La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 11, del 13 al 15 así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fue realmente el padre español José María Escriba de Balaguer el autor y creador del G12. El 2 de octubre de 1928, organización por él mismo designada como el Opus Dei, obra de Dios, dijo que Dios se dignó iluminarlo y tuvo una visión mística sobre el Opus Dei y lo que el Señor quería,
con la obra a través de los siglos hasta el final de los tiempos. Y que estableciera cursillos, o sea, encuentros, y que Jesús se encarnó en él y que sintió literalmente los dolores que sintió Jesús en la cruz. El Opus Dei se encarga de destruir a todos los líderes evangélicos y de infiltrar el catolicismo romano en las iglesias evangélicas, principalmente en los encuentros. También dice Escriba de Balaguer que Jesús le dijo que haría volver a todos los que salieran del catolicismo romano. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Salí de ella, pueblo mío. Juan Pablo II lo hace entre comillas santo a este hombre en el año 2002, simple y sencillamente porque lo apoyó para ser papa. Todos los proponentes del modelo G12 admiten que el movimiento tuvo su inicio con la visión recibida por César Castellanos Domínguez. Castellanos es pastor de la Misión Carismática Internacional que él fundó después de un periodo de frustración con su propio ministerio. Desilusionado con los resultados de su trabajo, él aplicó el modelo de iglesias en células propuestas por el pastor coreano Paul Jong-il Cho, alcanzando resultados más satisfactorios. Sin embargo, en 1991, según sus propias informaciones, él recibió una visión que iría a cambiar definitivamente su ministerio y su iglesia, tal como él mismo lo comenta. Dice, en 1991 sentimos que se aproximaba un mayor crecimiento, pero algo impedía que él mismo ocurriera en todas las dimensiones. Estando en uno de mis prolongados periodos de oración, pidiendo la dirección de Dios para algunas decisiones, clamando por una estrategia que me ayudara en la fructificación de las 70 células que teníamos hasta ese entonces, recibí la extraordinaria revelación del modelo de los 12. Dios me quitó el velo. Fue entonces que tuve la claridad del modelo que ahora se encuentra revolucionando el mundo en cuanto al concepto más eficaz para la multiplicación de la iglesia, el modelo de los 12. En esa ocasión escuché al Señor diciéndome, vas a reproducir la visión que tengo en 12 hombres, y estos deben hacerlo en otros 12, y estos a su vez en otros 12. Cuando Dios me mostró la proyección del movimiento, me maravillé. Cuando el líder suple el culto por métodos humanos en lugar de la guianza del Espíritu Santo, tarde que temprano se vendrá abajo. César Castellanos estudió mercadotecnia, así que para él es muy fácil manipular a las personas. Les dice solamente en este movimiento se puede ser salvo, lo mismo que dijeron algunos papas. Dios y yo somos la misma persona porque Jesús se encarnó en mí. Toma el texto de Marcos 10, el cual habla del matrimonio, y los dos serán una sola carne. Texto fuera de contexto es un pretexto, así que cualquiera que se iguala a Jesucristo es anticristo. Castellanos sigue afirmando, experimenté con mi espíritu se iba desprendiendo del cuerpo. Luché, sin embargo una fuerza invisible manejaba mi alma. De repente vino a mi mente la prueba del mes anterior y me acordé de las palabras, no es hora. Me apropié de ellas y dije, Señor, no es posible que tú permitas esta muerte, no es hora. Tú me necesitas en la tierra. Dame fuerzas para regresar a mi cuerpo y que pueda levantar en tu nombre. Este relato de Castellanos, más que un encuentro con Dios, se parece a los viajes experimentados por Loyola y otros ocultistas que sienten el desprendimiento del alma de su cuerpo. Es más semejante a las experiencias paranormales de los practicantes de yoga y otras formas de mentalismo. ¿De qué fuerza invisible realmente él habla? Además sorprende la forma arrogante en que él se expresa a Dios diciéndole que él le necesita en la tierra. En otra ocasión el Espíritu Santo le dice lo siguiente después de que él había orado entregando la dirección de la iglesia al propio Espíritu. ¿Y por qué tardaste tanto para decidirlo? ¿Por qué hasta ahora tú eres el pastor y yo tu auxiliar? Tú me decías, Espíritu Santo, bendice esta persona y esta obra. Bendice lo que voy a predicar, bendice la iglesia. Y yo tenía que hacerlo. O sea que el Espíritu Santo lo tiene como un mago a sus órdenes. César Castellanos dice que el fundamento para hacer crecer la iglesia es el método G12. Otra mentira, porque la palabra de Dios nos dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. En 1 Pedro 2:6 nos dice, o sea que el fundamento es el Señor Jesucristo, no el método G12. Y sigue diciendo que el que no se une a este movimiento está bajo maldición. Otra mentira, porque Cristo nos redimió de la maldición en la cruz del monte Golgota hace más de 2000 años. En el libro La escalera del éxito, escrito por César Castellanos, se enseña primero,
que el precio que pagó Jesucristo por nuestra redención incluye, entre otras cosas, la económica. Segundo, que el área financiera nos libra de la pobreza, miseria y de toda maldición económica. Tercero, la victoria de la cruz es en tres áreas: la espiritual, la física y la económica, y que es para que nosotros la disfrutemos permanentemente. Cuarto, que la bendición financiera se detiene como consecuencia del pecado. Quinto, que el pecado afectó a tres áreas de la vida, especialmente la económica. Y sigue diciendo, además de las señales milagrosas, se espera un periodo de innumerables revelaciones rutinarias, vistas como el, entre comillas, mover de Dios. Esto implica que en el próximo milenio la Iglesia deberá abandonar sus dogmas, sus doctrinas, y que será conducida solo por las revelaciones. Hemos recibido la palabra en el sentido de que en los años venideros habrá gente hambrienta por conocer el mensaje de salvación. Millones y millones correrán por las calles demostrando su deseo de conocer a Cristo, y la única estructura que permitirá estar preparada para esto será la iglesia en células. Las congregaciones del tipo tradicional, en las cuales no haya más que 200 personas, no estarán en el modelo, porque cada iglesia será como mínimo de 100,000 personas. Además de castellanos, otros líderes del movimiento y sus discípulos tienen la misma visión profética, la misma expectativa triunfalista para el próximo siglo. Dice, teniendo la convicción de que el modelo de Bogotá era la base para el modelo de Dios tiene para nosotros, hemos retornado a las convenciones para beber de la fuente. Creemos que Dios dio al pastor César Castellanos el modelo de los 12 que ha de revolucionar la iglesia del próximo milenio. Como hijos que somos del Dios Todopoderoso, seremos conocidos en los cielos como la generación de las mayores conquistas y de las mayores cosechas para el reino de Dios. Hoy nos encontramos reformando la eclesiología. De ahí creo que este movimiento es la complementación de la primera reforma. Creo que Él está barriendo los 4 ángulos de la tierra hoy, en una proporción y en una velocidad mucho más mayor que la reforma protestante del siglo XVI. La palabra de Dios nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hebreos 13:9. Queda claro que el movimiento se ve a sí mismo como un cumplimiento profético, pero no de las escrituras, sino más bien de las proyecciones y previsiones hechas por sus proponentes. No debemos ser ingenuos y evaluar el desempeño de una congregación solo por el número de personas o el ingreso económico obtenido, pues el crecimiento no siempre es fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Dios da el crecimiento, 1 Corintios 3:6, y que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, Hechos 2:47. El que no tengamos una superiglesia no significa que hayamos fracasado, pues Satanás no le teme a las superiglesias, pero sí le teme a ese puñado de hermanos constantes en la oración. Lo que más me intriga es cómo pastores con experiencia y doctores en teología se han dejado engañar por César Castellanos. ¿No será que detrás de todo esto hay aquellos que no trabajan para servir a Cristo con humildad y amor, sino que son manipuladores y dictadores y ven en la visión del G12 la gran oportunidad para lograr sus malsanos propósitos? ¿O será que se cumplen las palabras de Pablo cuando dice en 1 de Timoteo 4:1 y 2? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Filipenses 3:18 y 19 nos dice así, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El plan general de G12 está montado sobre el número 12, el cual dicen que es el modelo de Jesús mismo. Impuso estando en la tierra al escoger y discipular a 12 hombres, los cuales a su vez llevarían el evangelio a diferentes comunidades del mundo. El G12 propone estructurar toda su organización sobre el número 12, afirmando que el secreto está en el número 12 y que, organizándose de ese modo, las iglesias obtendrían un crecimiento sobrenatural. Por eso tienen 12 reglas, su grupo de alabanza consta de 12 y se llama Generación 12, etc.
Aquí y de entrada tenemos nuestro primer cuestionamiento sobre lo planteado por Castellanos y consideramos que existe una confusión generalizada con respecto a lo que es un modelo y lo que son simples sucesos que están relatados en el libro de los Hechos. Concretamente creemos que el hecho de que Jesús haya escogido a 12 personas para que fueran sus discípulos no significa que las iglesias evangélicas deban organizarse en grupos de 12 necesariamente como un mandato divino. Además, no tenemos evidencias en el libro de los Hechos o en la iglesia primitiva que los discípulos se hayan reproducido en otros 12 exactamente, como lo afirma Castellanos que debe suceder hoy en las iglesias. Notamos, por ejemplo, que en la primera necesidad que tuvieron de organizarse eligieron a 7 diáconos. Hechos 6:3. Además, cabe señalar que existen otros eventos, o como llaman ellos, entre comillas, modelos, en el libro de los Hechos, que son difícilmente aplicables a nuestra época o a ciertos países, tales como la venta de los bienes particulares y la tenencia en común de todas las cosas. Hechos 4:34 y 35 nos dice así la palabra del Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Si realmente todo el contenido de Hechos debiera ser aplicado como modelo, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestros días? El gobierno perfecto es solamente capacidad de Dios. Y en segundo lugar, comprendemos que gente como Castellanos, escribe de Balaguer y otros pretenden es tomar atributos divinos. El gobierno perfecto será solo posible en el milenio y en la eternidad bajo el reinado de Cristo. Es aquí donde se nos abre el panorama para entender algo del por qué Jesús trabajó con 12. Pues ninguna de las 7 iglesias a quienes Jesús se dirige en Apocalipsis siquiera se acerca a lo ideal. Sin embargo, aquí se nos presenta un hombre diciendo tener la fórmula del éxito. Describiendo la Nueva Jerusalén, la palabra de Dios nos dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, 10 al 14. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Apocalipsis 21, 16 y 17. Las medidas de la Nueva Jerusalén serán de 12,000 estadios de arista, en tanto que su muro será de 144 codos. Si la iglesia debe organizarse necesariamente de a 12, ¿quién osará ocupar el lugar de Jesús? No te sorprendas, hermano. Lamentablemente existen hombres soberbios que, al igual que su padre el anticristo, pretenden usurpar el lugar que solo le pertenece a Cristo en una flagrante burla al Salvador. El G12 niega la obra redentora de Cristo, se opone sutilmente a la persona de Dios. Sus atributos son menospreciados, inclusive su bondad, amor y justicia. En una sesión de regresión, el ministrador del encuentro conduce a los encuentristas a perdonar a aquellos que le hicieron sufrir, desde la infancia hasta la vida adulta. El ministrador debe instruir a los encuentristas a recordar los momentos difíciles, amargos, traumatizantes, etc. Ellos tienen que perdonar a cada persona que dañaron sus vidas, inclusive a Dios. Esta afirmación se basa en la hipótesis de que alguien esté enojado con Dios. Con esto ignoran la naturaleza santa y justa de Dios, bien como su inmutabilidad, y acentúa el carácter meritorio del sufrimiento humano. Lo diremos de otra manera. ¿Recuerdan que los católicos buscaban compensar sus pecados sometiéndose a rigurosos castigos? Las muy famosas autoflagelaciones se valían de látigos y otros objetos para infligirse dolores a sus cuerpos con el afán de pagar por sus hábitos pecaminosos. Existían monasterios donde los monjes católicos se recluían y se sometían a prácticas donde sacrificaban sus cuerpos con sendos castigos, intentando así limpiarse delante de Dios. Sin embargo, sabemos por las Escrituras que nada de lo que hagamos ni obra alguna de parte nuestra puede pagar por nuestros pecados. Solo y solo la obra redentora de Cristo en la cruz es válida ante la divina justicia.
Loyola buscó la autoflagelación mental, gemía y se dolía por sus pecados y sus debilidades carnales. Así también el G2 evangélico propone que las personas giman por sus pecados en una abierta autoflagelación mental. El manual del encuentro utilizado por el G2 expresa: el líder debe conducir a cada persona a reconocer que es pecadora y a confesar los pecados que todavía están por ser confesados. Dice más: promover quebrantamiento con liberación de las amarras del pecado a través de la oración, y que nadie puede ser recibido en el encuentro después de la administración de la primera noche. Si la persona no puede ir desde la primera noche, deberá aguardar en oración la oportunidad que Dios le dará para que pueda hacer el encuentro. ¿A qué se debe esto? ¿No será porque tal persona no habrá sido sometida a algún lavado y al entrar en frío podrá percibir lo errado de ciertas prácticas? Sin embargo, aquellas que participaron desde el inicio, ¿será que ya cayeron en la trampa? ¿Cuál es el campamento evangélico donde te prohíben a que te integres a él aun cuando ya se haya iniciado? Puedes aún ir al final del evento y nadie te dirá que expresamente prohibido tal hecho. El manual del encuentro dice: es expresadamente prohibida la ida de personas que no hayan pasado por el preencuentro. Viendo el enemigo los deseos y ambiciones de muchas personas que están en las iglesias por ganar almas, sumar números, con lo cual vendría satisfacción personal, orgullo y recursos económicos, trazó Satanás un plan para cautivar a las personas ambiciosas y de poca preparación bíblica. Este es uno de los aspectos del supuesto, entre comillas, éxito a que se atribuye a la falta de conocimiento. La palabra de Dios me dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Oseas 4:6.